Me llamo Teresa Navarro y tengo 38 años. No hace mucho tiempo me senté en la mesa de los demandados en un juzgado provincial mientras un abogado con un traje que costaba más que mi horno me llamaba secuestradora. Y los 3 niños que he criado durante 12 años fueron enumerados como mis víctimas. Al otro lado del pasillo, mi hermana lloraba maravillosamente sobre un pañuelo de papel que no usó ni una sola vez. Hace 12 años, ella aparcó en la entrada de mi casa, desabrochó los cinturones de sus hijos y me pidió 1 hora, una sola. Yo obtuve 12 años de fiebres, fiambreras y terrores nocturnos. Ella obtuvo una ventaja para escapar. Ahora estaba de vuelta con mechas recién hechas. Un abogado y una demanda que decía que yo le había robado a su familia. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Dentro de mi bolso, debajo de mi talonario de cheques, descansaba un sobre cerrado, de 11 años de antigüedad, nunca abierto, con el nombre de una ciudad escrito a tinta en la esquina. Lo que pasó cuando el juez finalmente lo abrió, lo que me preguntó y lo que le respondí. Llegaré a eso. Les prometo que vale la pena quedarse a escucharlo. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo, donde las mujeres silenciosas cuentan las historias más ruidosas de sus vidas. Historias sobre la familia, la traición y las personas que deciden quedarse. Si esta historia presiona sobre un moretón familiar, deja un comentario abajo y asegúrate de suscribirte para no perderte lo que hace una mujer como yo cuando finalmente deja de estar callada. Déjenme llevarlos 12 años atrás, a una mañana de sábado en junio. Yo tenía 26 años, alquilaba una casita desgastada en la calle de los Cerezos, trabajaba en el turno de noche en una cafetería de guardia y ahorraba cada propina para la escuela de hostelería. El monovolumen de Carmen aparcó a las 9:15 con el tubo de escape tosiendo. Mi hermana tenía 31 años entonces, llevaba 13 meses viuda, y subió por el camino de mi casa, llevando a Lucía en la cadera como un bolso del que se había cansado. Lucía tenía 1 año y estaba caliente por una febrícula. Hugo tenía 3 años y dormía de pie. Marta tenía 5 y sostenía los zapatos de todos. Detrás de ellos, Carmen arrastró 2 bolsas de basura con ropa y las dejó en mi porche como quien deja donaciones. Olía a tabaco y a loción de vainilla, y sus ojos no dejaban de desviarse hacia el coche. Dijo que tenía una cita a la que no podía faltar. Dijo que no podía llevar a los niños con ella. Luego me puso la bolsa de los pañales en los brazos y sonrió con esa sonrisa que la había librado de todo desde 1989. «Solo 1 hora, Tere, te lo juro». Le pregunté, ¿qué clase de cita empieza un sábado? Ella ya estaba bajando mis escaleras de espaldas. Marta saludó al coche con la mano hasta que dobló la esquina y luego preguntó si había polos de hielo, y lo sabía. Y esa fue toda nuestra tarde. Polos de hielo, dibujos animados y una fiebre que bajó a las 4. A las 6 llamé a Carmen. A las 7 volví a llamar. A las 10 de la noche yo estaba de pie junto a la ventana principal con Lucía dormida en mi hombro, viendo cada par de faros subir por la calle de los Cerezos, viendo cómo cada uno de ellos pasaba de largo. La luz del porche se quedó encendida toda la noche. El monovolumen nunca volvió a subir por mi calle. Para la noche del domingo, su buzón de voz estaba lleno. Para el lunes, ya ni siquiera daba tono. Llamé a la Policía Nacional y un sargento cansado me explicó que a los adultos se les permite desaparecer, que no es un delito dejar a tus hijos con un familiar y que volviera a llamar si encontraba signos de violencia. El único signo de violencia que encontré fue en su piso. Su casero me dejó entrar el martes porque ella le debía el alquiler y él esperaba que yo lo pagara. El lugar estaba vacío, no desordenado, sino vacío. Los armarios desnudos, las perchas desaparecidas. La cuna ya había sido vendida a alguien en un portal de anuncios en Internet. El vecino del pasillo me dijo que un camión de mudanzas había venido el jueves anterior.
El jueves anterior, ella había empaquetado toda su vida mientras yo cubría un turno doble, y luego había conducido a sus hijos hasta mi porche como el último recado en una lista de mudanza. Mi madre, Rosa, se sentó en mi cocina aquella semana con las manos entrelazadas y dijo lo que seguiría diciendo durante los siguientes 8 años. Volverá, Teresa. Es su madre. Mamá lo decía como una ley de la naturaleza, como la gravedad, como algo contra lo que sería de tontos discutir. Yo quería creerle. Raúl había muerto en un accidente de tráfico 13 meses antes, y el dolor hace cosas extrañas a las personas, y tal vez mi hermana solo necesitaba tomar aire. Eso es lo que me decía a mí misma mientras compraba una silla de coche en un mercadillo de segunda mano. Entonces, una noche, estaba arropando a Marta, de 5 años, en un sofá-cama, en una habitación que todavía tenía mis libros de cocina, y ella me miró y preguntó, ¿hicimos algo malo? Yo le dije, no, mi amor, alguien lo hizo, pero nunca fuisteis vosotros. La gente pregunta cómo crías a 3 niños de la noche a la mañana sin previo aviso, y la respuesta sincera es que mal, y luego menos mal, y un día te das cuenta de que lo has hecho durante un año. Guardé mi solicitud para la escuela de hostelería en un cajón y acepté cada turno que la cafetería me quiso dar. Aprendí que Lucía solo dormía si la lavadora estaba centrifugando. Aprendí que a Hugo le silbaba el pecho cuando lloraba muy fuerte, y que un nebulizador cuesta dinero de verdad, incluso con receta de la Seguridad Social. Aprendí que el champú antipiojos está de oferta en agosto, y que la vergüenza es un artículo de lujo. Así que dejé de comprarla. Nos inscribí en las ayudas de servicios sociales y me puse en la cola detrás de mujeres que parecían exactamente igual de cansadas que yo. Y nadie en esa cola me preguntó dónde estaba su madre. Mamá ayudaba. Se quedaba con los niños en mis noches de turno doble y los quería con locura, pero su generación tenía reglas sobre los problemas. No lavabas los trapos sucios de la familia en público. No decías la palabra abandono en la parroquia. Decías que Carmen estaba de viaje. Durante un tiempo, incluso dejé que los niños creyeran alguna versión de eso, porque ¿qué le dices a una niña de 5 años? La verdad, tenía dientes, y ella era tan pequeña. El primer muro real contra el que choqué no fue el dinero, fue un portapapeles, la matrícula de educación infantil para Hugo, una línea cerca del final, firma del padre, madre o tutor legal. Lo había visto antes, dijo, tías, abuelas, hermanas mayores. Me devolvió el formulario y bajó la voz como si me contara un secreto. Vas a necesitar papeles, cariño. Y los papeles, resultó ser, necesitaban a mi hermana. El portapapeles fue una advertencia. Urgencias fue una sentencia. A los 14 meses, Hugo, que ya tenía 4 años, cogió un resfriado de pecho que se volvió grave a las 2 de la mañana. Sus pequeñas costillas se hundían con cada respiración. Así que lo llevé en coche y en algún punto entre el triaje y la sala de curas, una enfermera hizo la pregunta que cambió mi vida. ¿Es usted su madre? No. ¿Tutora legal? No. Ella fue amable y lo trataron de todos modos porque eso es lo que hacen en urgencias. Pero una trabajadora social del hospital me encontró en el pasillo a las 4 de la mañana con una carpeta y una voz suave. Y me explicó mi situación en un castellano muy claro. No tenía ninguna capacidad legal, ninguna. No podía autorizar una operación si alguna vez se llegaba a eso. No podía matricularlos, asegurarlos ni defenderlos. Y, si la persona equivocada hacía la llamada equivocada alguna vez, asuntos sociales, podría llevarse a los 3 niños y meterlos en un centro de menores,
mientras el sistema averiguaba qué era yo para ellos. Casas de extraños. Tal vez casas de extraños separadas. Me senté en mi coche en el aparcamiento mientras salía el sol y Hugo dormía contra la ventanilla, y tomé la primera decisión fría de mi vida. El lunes por la mañana contraté a una abogada en el pueblo. Dijo que el camino más limpio era la custodia legal a través del juzgado de familia, y la versión más limpia de ese camino pasaba por la firma de Carmen. Nadie había sabido nada de mi hermana en 14 meses. Así que también contraté a un investigador privado. 1.800 euros, la mitad por adelantado. La encontró en 9 días trabajando en un local de copas a las afueras de Torremolinos usando su apellido de soltera. Vacié mi fondo para la escuela de hostelería. Pedí 2 días libres y conduje 800 kilómetros. Se reunió conmigo en un hostal junto a la Nacional 340 porque no quería que viera dónde vivía. 14 meses, y mi hermana se veía mejor y peor al mismo tiempo. Uñas de gel nuevas, una chaqueta cara y unos ojos que se habían desconectado de nuestra familia como si fuera una habitación de hotel que ya hubiera pagado. Puse los papeles en la mesita junto a la ventana. Consentimiento para la custodia legal. Un notario iba a venir a las 3. La abogada lo había organizado con un servicio a domicilio. Carmen hojeó las páginas como si fueran un menú. No preguntó por la fiebre de Lucía, ni por los pulmones de Hugo, ni si Marta todavía sostenía los zapatos de todos. Preguntó qué sacaba ella de todo esto. Quiero tener cuidado aquí porque esta es la parte de la historia que mantuve en secreto durante 11 años y todavía voy a mantenerla en secreto un poco más. Hubo un precio. Lo escribió ella misma en el papel de cartas del hostal con la letra redondeada que nuestra madre solía alabar. Leí lo que escribió, y algo dentro de mí se volvió muy silencioso y nunca más volvió a ser ruidoso. Lo pagué. El notario llegó a las 3. La vio firmar, estampó el sello, y mientras yo guardaba la carpeta en mi bolso, Carmen encendió un cigarrillo y me sonrió a través del humo. Siempre quisiste jugar a las casitas con mis hijos. Enhorabuena, me detuve en la puerta. Le dije la verdad. Recta como una tabla, no estoy jugando a nada, solo soy la que se quedó. Luego conduje 800 kilómetros de vuelta a casa con una carpeta en el asiento del copiloto que valía más que mi coche. Aparqué en la calle de los Cerezos a medianoche y me quedé en la puerta de la habitación de los niños escuchándolos respirar. Lo que me hizo intercambiar por esa firma se lo contaré cuando pueda decirlo en voz alta. Aún no hemos llegado a eso. El juzgado me concedió la custodia legal aquel otoño, y los siguientes 10 años pasaron de la forma en que sube la masa del pan, lentamente y luego de golpe. Quiero ser sincera sobre una cosa. Intenté cerrar la puerta para siempre. A los 5 años, presenté una demanda para privarla de la patria potestad y así poder adoptarlos legalmente. Me costó 4.000 euros en tasas y honorarios, y murió sobre la mesa porque Carmen contrató a un abogado por horas, el tiempo justo para oponerse, y luego se evaporó de nuevo, y el caso se estancó en notificaciones y búsquedas hasta que el juzgado lo archivó por falta de impulso procesal. La ley deja una puerta entreabierta para las madres. Aprendí a dormir junto a una puerta entreabierta. La vida se volvió buena de todos modos. Abrí la pastelería. El Petirrojo hace 6 años con un préstamo para pequeñas empresas y una amasadora de segunda mano llamada Paca. Compré la casa de la calle de los Cerezos hace 5 años. La misma casa, porque los niños ya habían sobrevivido a suficientes mudanzas. Preparé algo así como 4.000 fiambreras. Pasé por gastroenteritis, una muñeca rota, 2 ferias de ciencias del colegio y un desamor de instituto que requirió tortitas de emergencia. Los niños me llamaban Tere, y nunca pedí más que eso. Y cada año, siempre en junio, aparecía una postal en blanco en mi buzón, sin firma, sin mensaje, una playa de Canarias, una discoteca de Ibiza,
una montaña de los Pirineos. La primera me asustó y llamé a mi abogada. No había nada que hacer con un rectángulo en blanco, así que dejé de enseñárselas a nadie y las guardé sujetas con una goma elástica en el cajón de los trastos, e intenté no entender lo que significaban. Alguien ahí fuera conocía nuestra dirección, alguien nos estaba siguiendo la pista. Una postal al año sin decir absolutamente nada. Hace 8 meses, mi madre tuvo un derrame cerebral en la mesa de su cocina con un crucigrama a medio terminar y la tetera aún caliente. Tenía 71 años. En el funeral, Lucía me apretó la mano tan fuerte que mi anillo me dejó marca. Y yo no dejaba de pensar que mamá murió, creyendo todavía que su otra hija entraría tarde, tal como llegaba tarde a todo. No vino. El testamento era sencillo, y no sorprendió a nadie que conociera los últimos años de mamá. La casa del pueblo a las afueras y 312.000 euros del seguro vitalicio, y toda una vida de no comprar nada, pasaron a un fondo bloqueado para sus 3 nietos, para la universidad, para sus comienzos en la vida. Fui nombrada administradora. El nombre de Carmen apareció exactamente una vez en una frase que los abogados escriben cuando una persona ha sido tomada en consideración y descartada. Pero aquí está la cosa sobre las herencias que nadie te advierte. La ley es minuciosa. Una testamentaría tiene que notificar a los herederos, incluso a los desheredados, incluso a los desaparecidos. Así que salió un aviso legal por correo certificado a la última dirección conocida de mi hermana, reenviado quién sabe cuántas veces como una bengala disparada sobre un océano oscuro durante 3 meses. Nada. Tramité el proceso de sucesión, corté el césped de la casa del pueblo, mantuve las cuentas del fondo tan limpias que se podía comer en ellas. Me permití creer que la bengala se había hundido. Entonces, un martes de marzo a las 10 de la mañana, un coche de alquiler aparcó frente a la pastelería El Petirrojo, y una mujer salió con un abrigo blanco y gafas de sol, y mis manos la reconocieron antes que mis ojos porque se quedaron frías contra las bandejas de fermentación. 12 años. Ni una llamada, ni una tarjeta de cumpleaños, ni una palabra en la tumba de nuestra madre. Empujó la puerta como una clienta y dijo, «Hola, Tere». Parecía cara y alquilada al mismo tiempo, como el coche. El abrigo era de lana blanca, del tipo que usas cuando nunca has cargado a un niño pequeño con una hemorragia nasal. Y bajo la manicura francesa seguía siendo mi hermana, la misma barbilla, la misma forma de ladear la cabeza cuando quería algo. El ajetreo de la mañana se había despejado. Solo estábamos yo, los hornos y 12 años caminando hacia mi mostrador. Lo hizo bien. Se lo reconozco. Sus ojos se volvieron brillantes en el momento exacto. Dijo que había estado enferma, que llevaba mucho tiempo recuperándose, que por fin estaba en un lugar, de verdad dijo, en un lugar donde podía ser lo que sus hijos necesitaban. Dijo que había pensado en ellos todos los días. Miré sus uñas mientras lo decía. Manicura francesa impecable. Pensé en el cajón de los trastos lleno de postales en blanco y le hice una sola pregunta. ¿Dónde estabas cuando enterraron a mamá? Parpadeó y por medio segundo la actuación tartamudeó y la vi elegir no responder. En su lugar, se apoyó en mi mostrador, bajó la voz y fue al grano. Quiero a mis bebés de vuelta, Tere. Mis bebés. Marta tenía 17 años. Lucía estaba haciendo deberes de matemáticas de segundo de la ESO a 2 manzanas de distancia, en un dormitorio que yo había pintado 2 veces. Sentí que el viejo calor me subía por el cuello y lo dejé estar porque llevaba 12 años practicando el dejar las cosas estar. Le dije que los niños tenían colegio, rutinas y una vida, y que nada de eso se iba a renegociar sobre mi vitrina de pasteles. Si quería hablar, había canales formales. Ella sonrió entonces, y el brillo de sus ojos se secó como si tuviera un interruptor. «¿Tendrás noticias de alguien?».
dijo. Y una semana después, las tuve. El alguien fue un agente judicial que se disculpó 2 veces y los papeles llegaron en 2 capas como una tarta mal hecha. Capa 1. Una demanda para darle a Carmen la custodia de Hugo y Lucía y para arrastrarme a los tribunales durante el segundo de bachillerato de Marta. Su abogado era un hombre llamado Martín Velasco. Y su demanda usaba las palabras como los tabloides usan los titulares. Decía que yo había obtenido la custodia a través de un consentimiento falsificado, que su firma, aquella por la que conduje 800 kilómetros, era falsa. Llamaba a los últimos 12 años una retención ilícita. En un párrafo, el escrito para que lo citara el periódico local usaba la palabra secuestro. La capa 2 llegó al juzgado la misma semana, una impugnación del testamento de nuestra madre, alegando que yo había envenenado la mente de una anciana enferma contra su primogénita, y esa segunda demanda fue la que me dijo la verdad. Porque si el testamento caía, el fondo bloqueado caía con él. Y si mamá moría sin un testamento válido, su herencia se dividiría entre sus 2 hijas y los niños no recibirían nada. Y Carmen obtendría la mitad de una casa de pueblo y la mitad de 312.000 euros. El caso de custodia era el violín. El caso del testamento era la cartera. 3 días después, un agente de la Guardia Civil aparcó frente a El Petirrojo a la hora de comer para hacerme preguntas educadas sobre interferencia en la custodia. Y aunque cerró la denuncia esa misma semana, verificar mi orden de custodia le llevó 4 minutos. Medio pueblo vio a esa patrulla aparcada frente a mi tienda, antes de contarles lo que hizo su abogado después. Si alguna vez has criado a un hijo que no era tuyo, o has querido a alguien que confundió tu amabilidad con debilidad, cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y suscríbete porque la siguiente parte es la razón por la que cuento esta historia. Se lo dije a los niños un domingo por la noche frente a un pastel de carne con las palabras que había ensayado contra los azulejos de la ducha. Vuestra madre ha vuelto al pueblo. Ha pedido al juzgado revisar dónde vivís. Habrá un proceso y los adultos nos encargaremos y nada del mañana cambia. Mantuve mi voz nivelada como si leyera una receta. Los niños no lo hicieron. Hugo, de 15 años, se apartó de la mesa con tanta fuerza que su silla golpeó la pared y dijo que ella podía hacer algo. No repetiré lo que dijo que podía hacer. Y salió a tirar a canasta en la oscuridad hasta que se encendió la luz del porche del vecino. Lucía, de 13 años, fue en la otra dirección y lo suyo fue peor. Se quedó muy quieta, se le sonrojaron las orejas y preguntó, ¿quiere conocernos? Esperanza. Eso es lo que había en su voz. Esperanza, sin el seguro puesto. Tenía 1 año cuando el coche se alejó. Su madre es una historia que cuentan otras personas. Y Marta, de 17, con los brazos cruzados, observándome todo el tiempo como una jugadora de póker. Cuando los pequeños se fueron, ella apiló los platos y sin levantar la vista preguntó, ¿por qué se fue? La verdadera razón. Le di la respuesta que le llevaba dando desde que tenía 5 años, la piedra lisa que había lijado durante una década. Se perdió, cariño. Algunas personas se pierden. Marta dejó el último plato con cuidado como si pudiera explotar y me miró con los ojos de nuestra madre. Ya no tengo 5 años, Tere. Se fue arriba. Me quedé de pie en mi cocina, con las manos en el agua fría, de fregar los platos, comprendiendo 2 cosas a la vez. Mis hijos estaban a punto de ser objeto de disputa en público, y la historia que había construido para protegerlos había empezado a pudrirse justo debajo de las tablas del suelo. La primera vista duró 40 minutos, y Martín Velasco actuó durante 35 de ellos.
Es un hombre alto que viste el dolor en nombre de sus clientes, y se paró frente al juez Alberto Herrero y llamó a mi vida un secuestro a cámara lenta, señoría. Mi abogada, Elena Castro, presentó la orden de custodia en el registro junto con la denuncia cerrada de la Guardia Civil, y eso mató la acusación penal en un solo movimiento. No puedes robar lo que un tribunal te ha entregado, pero un tribunal civil es un animal diferente, y Velasco lo sabía. La acusación de falsificación hizo exactamente lo que estaba diseñada para hacer. Una firma no puede defenderse. Solo se sienta en la página mientras un extraño la llama mentira. El juez ordenó un perito calígrafo, nombró a una trabajadora social llamada Diana Vargas como defensora judicial para hablar por los intereses de los niños, y debido a que la ley se inclina hacia las madres que aparecen llorando, incluso 12 años tarde, concedió a Carmen visitas tuteladas, 2 horas a la semana en el punto de encuentro familiar. 2 horas a la semana. No suena a mucho hasta que has tenido todas las horas durante 12 años, y entonces suena como un agujero taladrado en el fondo de un barco. Después, en el aparcamiento, Elena se aflojó el pañuelo y me hizo la pregunta que los buenos abogados hacen pronto. La hoja del consentimiento es sólida, pero van a jurar que es falsa. ¿Tienes algo más de aquel día? ¿Cualquier cosa? Miré una grieta en el asfalto durante mucho tiempo. Tengo algo, dije. Preferiría no usarlo. Elena me estudió de la forma en que estudia las pruebas. Sea lo que sea, dijo, no lo pierdas. No le dije que había pasado 11 años en una caja ignífuga esperando exactamente esto. El punto de encuentro familiar tiene una sala de juegos con un gran ventanal exactamente para esta ocasión. Y yo me paré en el lado equivocado del cristal y vi a mi hermana conocer a sus hijos. Estuvo magnífica. Digo eso con una voz plana y el rostro inexpresivo. Llegó con regalos que demostraban que alguien había hecho los deberes. Las zapatillas exactas que Hugo había publicado en internet. Un cuaderno de dibujo de la marca de rotuladores para la que Lucía ahorra. Una camiseta vintage de un grupo para Marta, el grupo del póster sobre su cama. Las redes sociales son una lista de regalos si eres lo bastante desvergonzada para usarla. Lloró en los momentos adecuados y se detuvo en los momentos adecuados. Sabía cuándo acercarse y cuándo dejar que ellos acudieran a ella. Lucía brillaba como una cerilla encendida. Se sentó cerca, luego más cerca, mostrándole a su madre un teléfono lleno de dibujos, y Carmen se inclinó, encantada con cada imagen. Hugo aguantó 20 minutos como una estatua y luego se descongeló por grados, porque los chicos de 15 años no están hechos para resistirse a que una mujer guapa que los llama altos les regale las zapatillas correctas. Solo Marta se mantuvo fría, educada, erguida, respondiendo a las preguntas como un testigo. Aquí está la parte que no le contaría a nadie durante semanas. Antes de que Carmen entrara en esa sala de juegos, la vi en el pasillo a través del segundo ventanal, donde ella no sabía que tenía público. Le temblaban las manos. Las presionó planas contra su abrigo 2 veces, de la forma en que presionas un mantel. Algo en mi pecho se movió 1 centímetro, y lo odié. Luego se abrió la puerta. El temblor desapareció, la sonrisa llegó, y el espectáculo comenzó. Cerca del final, se inclinó hacia la oreja de Marta y susurró algo. En el camino a casa, pregunté suavemente. Marta miró por la ventanilla. Nada, dijo. Ella dijo, nada. Villablanca es un buen pueblo. Y los buenos pueblos funcionan con historias sencillas. Y no hay historia más sencilla que la de una madre que quiere recuperar a sus bebés. Llegó a la parroquia antes que yo. En la comida de las fiestas patronales, mi tía Lola, hermana de mi madre, de 68 años, con una bandeja de comida en cada mano y certeza de sobra, me arrinconó junto a la mesa de los postres con media congregación al alcance del oído. No bajó la voz. Nunca lo ha hecho. Es su madre, Teresa. La sangre es
La sangre. ¿Qué clase de mujer aleja a unos niños de su propia madre? Las cabezas se giraron a lo largo de todas las mesas plegables. El tenedor de alguien se detuvo a mitad de camino. Podría haber dicho 12 años. Podría haber dicho postales en blanco, o bolsas de basura en un porche, o un niño al que le silbaba el pecho en urgencias sin nadie que firmara por él. Pero no puedes ganar contra un himno, y la sangre es un himno por aquí. Así que cogí mi pala de tarta y le di a mi tía la única cosa cierta que tenía y que cabía en un suspiro. Tienes razón, Lola. No soy su madre. Solo soy la que se quedó. No aterrizó como una victoria. No estaba destinado a serlo. Estaba destinado a ser verdad. Esa semana, la pastelería sintió que la marea cambiaba. Un encargo de tarta nupcial cancelado por buzón de voz sin dar ningún motivo. Un par de reseñas de una estrella de cuentas que nunca habían valorado nada excepto a mí. 2 clientes habituales que de repente tomaron su café al otro lado de la calle y llevaron sus ojos a otra parte. Nunca he luchado contra el pueblo ni una sola vez. No se puede. Un pueblo cree lo que es más fácil de llevar. Luego, el jueves por la noche, Elena llamó, y su voz tenía esa aspereza de abogado. Velasco había citado los registros del fondo bloqueado. Cada cuenta, cada recibo. No está construyendo un caso de custodia, dijo ella. Está haciendo inventario. Esa noche, después de que las puertas de los niños se cerraran, hice algo que no había hecho en años. Bajé la caja gris. Es una caja fuerte ignífuga abollada en una esquina, y ha vivido en el estante superior de mi armario desde el año en que me convertí en tutora legal, detrás de las mantas de invierno, fuera del alcance de niños curiosos. Todo lo que demuestra que mi familia es real, vive dentro de ella. 3 certificados de nacimiento, la orden de custodia con su sello en relieve, 12 años de recibos, boletines de notas con mi firma en la línea de los padres, una pulsera de hospital del tamaño de una esclava. Y debajo de todo ello, plano en el fondo como la primera piedra, un sobre de color manila sellado con una tira de cinta de embalar a través de la solapa y una ciudad escrita a tinta en la esquina con mi propia letra, Torremolinos. Me senté en el borde de mi cama y lo sostuve bajo la lámpara. 11 años. Y el papel se había ablandado en los bordes, la cinta se había vuelto de color ámbar. Conocía cada frase de su interior sin mirar, de la forma en que conoces una cicatriz debajo de tu manga. Solo 1 hora, Tere. Eso es lo que había dicho en mi porche. Y yo había estado viviendo dentro de esa hora desde entonces, y la salida había estado en este sobre todo el tiempo. Aquí está la aritmética que lo mantuvo sellado. Abrirlo en un juzgado no solo le muestra a un juez quién es Carmen, se lo muestra a los niños para siempre. No hay marcha atrás en algo así. No puedes desleer la caligrafía de tu madre. Puse el sobre de nuevo en el fondo. Apilé 12 años de papeles encima, giré la llave y deslicé la caja a su sitio detrás de las mantas. Luego fui a revisar el pasillo y me detuve. Debajo de la puerta de Marta, a la 1 de la mañana, brillaba la luz azul de un teléfono. 2 sábados después, descubrí con quién hablaba el teléfono. Estaba entregando una tarta en la otra punta del pueblo cuando las vi a través del cristal delantero de la cafetería Los Arcos. Mi sobrina en el reservado de la esquina y frente a ella, con unas gafas de sol que no necesitaba en el interior, mi hermana, sin un trabajador social, a kilómetros de distancia. Contacto no supervisado en violación de una orden judicial de apenas 1 mes de antigüedad. En la mesa entre ellas descansaba una cajita envuelta con un lazo, deslizándose por la fórmica bajo la manicura de Carmen como un movimiento de ajedrez. No entré, dando un portazo. Quiero reconocimiento por eso algún día. Entré, les di las buenas tardes a ambas y le dije a Marta que la tarta de mi furgoneta necesitaba un segundo par de manos. Carmen no discutió.
Se reclinó con una pequeña sonrisa y me dejó recoger a mi propia hija, y esa sonrisa me siguió hasta la puerta como una mano en la espalda. En la furgoneta, Marta sostuvo la caja envuelta en su regazo y miró el parabrisas. 17 años y furiosa y asustada. Y entonces quitó el seguro de la granada. Me dijo las cosas. Tere, dice que le pagaste hace 12 años. Dice que le diste dinero para que se mantuviera alejada, que nos querías para ti. El ruido de la carretera se volvió muy fuerte, porque esa frase es el aspecto que tiene una mentira cuando ha sido construida por un profesional. Un tornillo verdadero en el medio. Todo a su alrededor. Torcido. Sí, el dinero se había movido entre mi hermana y yo una vez en nuestras vidas, y ella había cogido mi peor día. Le había limado los números de serie y se lo había entregado a mi niña como prueba de que toda su infancia era algo que yo había comprado por soledad. Marta miró un lado de mi cara y preguntó en voz baja, ¿es verdad? ¿Es verdad? Un sí la envenenaría. Un no sería mentira, y ella lo olería porque ha estado leyendo mi cara desde que tenía 5 años. Así que busqué el punto medio como siempre había hecho, y el punto medio finalmente me falló. Es más complicado que eso, dije. Marta asintió lentamente, de la forma en que le asientes a un extraño, y volvió a mirar el parabrisas. Eso no es un no. Condujimos el resto del camino con la radio apagada. No abrió la caja envuelta delante de mí y tampoco la dejó en la furgoneta. Algo en nuestra casa cambió esa tarde. Nada dramático, solo una puerta que solía estar abierta y que ahora permanecía cerrada. Una adolescente que solía hablar conmigo, masticando todo 2 veces antes de decir la mitad de las cosas. El silencio, cobra intereses. El lunes me senté en el despacho de Elena y le conté lo de la cafetería. Se enderezó como un perro de caza. Una reunión no supervisada organizada a espaldas del juzgado con un regalo. Eso es una violación. Eso es una ventaja. Lo denunciamos hoy y mancha a Carmen frente al juez Herrero. Entonces vio mi cara. Denunciarlo significaba una declaración jurada. Significaba a Marta citada en un pasillo con abogados y obligada a testificar sobre su propia madre, convertida de una joven de 17 años en la prueba C. Esa es la manera que tiene Carmen de usar a los niños, y nunca ha sido la mía, y no iba a aprenderla ahora solo porque funcionara. Le dije a Elena que no. Ella se frotó el puente de la nariz y dijo que le estaba haciendo su trabajo más difícil y que su respeto por mí era un inconveniente. Bien, dijo. Entonces necesitamos algo más. Y no dejas de decirme que tienes algo más. Así que la pregunta pasó a ser ¿cuándo? Voy al cementerio el primer domingo de cada mes, a la lápida de mamá y luego a la de Raúl, porque alguien debería hacerlo. Y los niños vienen en Navidad y en los cumpleaños. Estaba lloviendo de forma fina y fría, y yo caminaba por el sendero de grava con claveles cuando vi una figura que ya estaba en la tumba de Raúl, y me detuve bajo el arce antes de que pudiera escucharme. Carmen, sin público, sin abogados, sin abrigo listo para las fotos, un paraguas de gasolinera y zapatos planos. Arrodillada sobre la hierba mojada frente al nombre de su marido. Estaba llorando de una manera que no había visto desde que éramos niñas. De la manera fea. De la manera que no queda bien en las fotos. Y le estaba hablando a la lápida. Solo capté fragmentos por encima de la lluvia. Que lo sentía. Que no podía respirar en esa casa después del accidente con 3 bebés y sus botas aún junto a la puerta, y luego una frase entera, clara como una campana, a la que le he dado vueltas cada noche desde entonces. Después del primer año no había ninguna versión en la que yo volviera y no fuera un monstruo. Así que me quedé lejos. Me quedé de pie bajo ese arce con los claveles volviéndose pesados en mi mano. Y durante un largo minuto vi todo el asunto desde dentro de su piel.
31 años, viuda, ahogándose, criada toda su vida para ser la guapa a la que alguien rescata, y sin nadie que quedara para hacer el rescate. Casi doy un paso al frente. Casi digo su nombre de la vieja forma, sin armadura. Entonces se levantó, se sacudió las rodillas de los pantalones, miró la lápida de Raúl, y su voz volvió a cambiar a la de mi pastelería. «Esa casa debería haber sido mitad mía», le dijo a su marido muerto. «Mamá me debía eso». Se arregló el cuello y caminó hacia el coche de alquiler bajo la lluvia. Me quedé bajo el arce hasta que se fue y dejé los claveles en el suelo y dejé de sentirme como un monstruo por lo que estaba a punto de hacer. Las declaraciones bajo juramento ocurren en salas de juntas con mal café, y Velasco dirigió la mía como un hombre que trincha un asado. Pequeñas porciones, sin prisa. ¿Cuándo tomé posesión de los niños? Posesión, como si fueran muebles. ¿Había restringido alguna vez su contacto con su madre? ¿Me había beneficiado económicamente de la herencia de mi madre? ¿Había influido en su testamento? 2 horas de pequeñas porciones y luego, sin cambiar su tono, metió el cuchillo. «Señorita Navarro, ¿alguna vez le pagó dinero a mi clienta?» La sala se quedó en silencio. El bolígrafo de Elena se detuvo, y esto es lo que la gente no entiende sobre los juramentos. La verdad no comprueba primero si será utilizada de manera justa. «Sí», dije. Velasco dejó que eso flotara en el aire. Luego sonrió, sin prisa, como un hombre que confirma una reserva. 15.000 euros, ¿no es así? Transferidos a otra comunidad autónoma. No hay más preguntas por hoy. Y vi la historia armarse a sí misma en esa pequeña sala. La historia que le contaría a un juzgado pronto. La historia que Carmen ya le había susurrado a mi sobrina como una vacuna. Una mujer solitaria, envejeciendo sin oportunidades, quería una familia. Encontró a su hermana viuda en el fondo del pozo, le ondeó 15.000 euros a su dolor, compró su firma y la ayudó a desaparecer. Luego jugó a ser la mártir durante 12 años, apoyándose en ello. Era elegante. Era obsceno. Todos los datos eran míos, y cada unión había sido reconfigurada para soportar el peso contrario. En el aparcamiento, Elena estuvo callada un rato y luego hizo la pregunta que llevaba rondando un mes. «Esa cosa que tienes y no quieres usar, ¿responde a esto?» La miré por encima del techo de mi coche. «Lo responde todo», le dije. «Por eso los niños no pueden verlo nunca». Elena sostuvo mi mirada. «Teresa, después de hoy, la pregunta ya no es si lo van a escuchar, es de boca de quién lo van a escuchar». Elena me lo expuso a la mañana siguiente con la honestidad de un bloc de notas legal. Opción 1. Presentar el sobre. Rebate la acusación de falsificación. Recontextualiza el dinero. Y probablemente acaba con ambos casos. Y entra en el registro público, localizable, citable, permanente, donde 3 críos con el carnet de la biblioteca y Wi-Fi algún día leerán cada línea de él. Opción 2. Mantenerlo sellado y luchar por reputación. 12 años de recibos contra las lágrimas de una madre, frente a un juez entrenado por la ley y la costumbre para dar a las madres el beneficio de la duda. No me dijo cuál elegir. Los buenos abogados no lo hacen. Solo se aseguran de que no puedas fingir que no sabías los precios. Esa misma semana, Diana Vargas vino a hacer sus entrevistas como perito psicosocial. Una mujer tranquila con zapatos sensatos y una bolsa de tela, nombrada por el juzgado para hablar en nombre de los niños. Recorrió la casa. Vio la tabla de crecimiento dibujada a lápiz dentro de la puerta de la despensa, la estantería de los premios de las ferias de ciencias. Habló con cada niño a solas en el salón con la puerta entreabierta por protocolo mientras yo estaba de pie en la cocina intentando no escuchar con tanta fuerza que me pitaban los oídos. Hugo salió en 8 minutos. Marta tardó 20 y salió con la mandíbula apretada.
Lucía tardó media hora y salió con su cuaderno de dibujo abrazado al pecho y me encontró junto al fregadero. Se quedó allí un segundo balanceándose al borde de algo. Luego lo preguntó. «Tere, ¿nuestra madre intentó volver alguna vez, aunque fuera una sola?» 12 años de protegerla y la frase más amable que había construido para ella. Se perdió. Cariño. Se atascó en mi garganta y se negó a salir porque Marta estaba apoyada en el marco de la puerta observándome y una piedra lisa más me costaría a ambas chicas. El correo me salvó. No me enorgullezco de eso. Carta certificada. Del despacho de Velasco. La carta se titulaba Propuesta confidencial de acuerdo, y era el documento más honesto que Carmen me envió jamás, porque tenía números en lugar de sentimientos. Esto es lo que ofreció mi hermana. Retiraría la demanda de custodia. Retiraría la impugnación del testamento. Firmaría una renuncia total y permanente a sus derechos parentales, consentimiento para la adopción, ante notario, blindado, el documento que yo había perseguido durante una década. A cambio, 80.000 euros de mí personalmente, no del fondo bloqueado, señaló mi abogada, porque incluso Velasco sabía lo que hacía, y mi renuncia como administradora del dinero de los niños en favor de una entidad fiduciaria neutral. Elena lo leyó 2 veces y dijo con su voz más plana que era la paz más barata que alguien me ofrecería jamás. No se equivocaba. 80.000 euros. Era la línea de crédito de la pastelería, más casi todo el capital amortizado de mi casa, más cada euro que había ahorrado desde entonces. Doloroso, posible, y luego se acabó. Sin juicio, sin pruebas, sin una niña de 13 años leyendo la caligrafía de su madre en el expediente de un juzgado. Lucía mantendría la imagen borrosa de su madre que se perdió. Marta nunca tendría que verme demostrar lo que pagué. El sobre podría pudrirse sellado en la caja gris hasta mi muerte. Y todo lo que requería era que yo hiciera exactamente lo mismo que hice hace 11 años, a un precio 5 veces mayor. Pagarle, sellarlo, llamar al silencio protección y esperar a la próxima carta certificada dentro de 5 años o 10, cuando el silencio tuviera que renovarse. 80.000 euros para que mi familia siguiera siendo mía. ¿Lo habrías pagado? Sé honesto conmigo. Comenta sí o no abajo y suscríbete antes de decidir, porque lo que elegí en su lugar nos cambió a los 4. Le dije a Elena que necesitaba una noche. Dijo, tómate 2. Solo necesité una. Me senté en la mesa de mi cocina esa noche, con el talonario de cheques abierto y la lámpara, haciendo una pequeña isla de toda la decisión. Ya había hecho los cálculos en una servilleta de la pastelería. Podía cubrirlo por los pelos, de mala manera, con la línea de crédito y una segunda hipoteca. Y mi mano sabía cómo escribir los números. Mi mano lo había hecho antes. Estuve sentada allí tanto tiempo que la caldera se encendió 2 veces. Alrededor de la medianoche, las escaleras crujieron, y Marta bajó con su vieja bata, y en lugar de ir a la nevera, sacó la silla frente a mí, algo que no había hecho en semanas. Miró el talonario de cheques y la carta al lado, que no había escondido lo suficientemente rápido. Y mi niña leyó todo el campo de batalla en unos 4 segundos, porque es mía, incluso cuando es un inconveniente. Para eso ha venido realmente, dijo ella. No era una pregunta. No la insulté fingiendo. Entonces Marta se inclinó hacia adelante con los codos sobre la mesa y desmontó toda mi operación de un solo suspiro. Si le pagas otra vez, volverá otra vez. Lo sabes, ¿verdad? Otra vez. La palabra se sentó entre nosotras, con los zapatos quitados completamente como en casa. Y comprendí que ella lo había sabido desde lo de la cafetería, tal vez antes, y había estado esperando a ver qué haría yo con la verdad esta vez.
Y luego Marta dijo la otra cosa, la que puso fin a 11 años de política en mi mesa de la cocina. Dijo: «Deja de protegerme de mi propia vida, Tere». 17 años. Se levantó, me apretó el hombro como hago yo con ella cuando está enferma, y se volvió a la cama. Me quedé con la lámpara y el talonario de cheques un rato más para estar segura. Luego cerré el talonario de cheques, y a las 3 de la mañana me paré en la puerta de mi armario, mirando hacia la caja gris detrás de las mantas. A las 9 de la mañana siguiente, puse la caja gris en la mesa de Elena, todavía fría por llevarla en el maletero. Le dije que no había acuerdo. Escuché a mi propia voz decirlo de la forma en que digo las temperaturas del horno. Plana, exacta, no sujeta a discusión. Compré su silencio una vez. Caducó. He terminado de alquilar de nuevo a mi familia década a década. Luego, giré la llave, saqué el sobre de color manila con Torremolinos escrito a tinta en la esquina, y lo dije frente a mi abogada, y le dije lo que había dentro en voz alta, en orden, por primera vez en 11 años. Elena no lo tocó por un momento. Los abogados desarrollan una reverencia por el papel de la forma en que los panaderos lo hacen por la masa madre. Podía oler lo que haría. Luego me guío a través de las consecuencias a ritmo de funeral porque me debía eso. Una vez que va a la lista de pruebas, Velasco lo ve. Una vez que es una prueba, es registro público. Las peticiones de mantener documentos bajo secreto fracasan más de lo que tienen éxito. Los periodistas pueden pedirlo, los vecinos pueden pedirlo, y un día, en 5 años, en 10, los niños pueden pedirlo o algún extraño servicial lo pedirá por ellos. Una vez que entre, Teresa, lo leerán algún día, todos ellos. Yo ya había pasado mi duelo por eso en la mesa de la cocina. Entonces, lo escucharán primero de mí. Dije cada palabra antes de que lo haga ese juzgado. Rechazamos el acuerdo por escrito antes del almuerzo. La respuesta de Velasco llegó por correo electrónico a las 4:11, y era breve incluso para él. Nos vemos en el juicio. Traed la falsificación. Lo leí 2 veces. De pie en mi pastelería vacía con las sillas subidas en las mesas, y sentí que la puerta se cerraba de golpe detrás de mí. El sonido bueno y limpio de una decisión que no puedes deshacer. Durante 11 años había guardado un secreto. A partir de ahora, solo me había adelantado. Diana Vargas presentó su informe pericial la semana antes del juicio, y Elena me leyó las partes importantes por teléfono. Los niños están profundamente unidos a su tía, cuyo hogar es el único que 2 de ellos han conocido jamás. Su traslado sería devastador. Recomiendo que el acuerdo de custodia actual continúe. Volvía a respirar en la tercera frase, y entonces Elena hizo una pausa y me leyó la otra línea, la dirigida a mí. Se observa con preocupación la persistente falta de transparencia de la tutora con los menores respecto a la marcha de su madre. Se observa con preocupación. Una extraña con una bolsa de tela había caminado por mi casa durante una tarde y había puesto su dedo suavemente, con precisión, sobre la viga exacta en la que yo había construido toda la estructura. No discutí con ella. No discutes con un nivel. Simplemente te dice lo que es recto. 2 noches antes del juicio, durante la cena, Marta anunció que iba a venir al juzgado. Dije absolutamente no, y ella señaló correctamente que tenía 17 años, que era una sala de vistas pública, que tenía un día libre de estudio y que la señora Domínguez, de al lado, podía quedarse con Hugo y Lucía, pero que nadie podía quedarse con ella. Miré a esta chica, más alta que yo desde los 15 años, criada con mi cocina, mis reglas y mis silencios. Y comprendí que la última cosa de la que me quedaba por protegerla era deberme dejar de protegerla. Así que dije, vale. La noche antes del juicio no dormí y no lo intenté.
Me senté en el borde de mi cama con el sobre en el regazo y a través de la pared podía escuchar la máquina de ruido blanco de Lucía, el sonido del océano encendido desde que tenía 4 años. En 9 horas, decidiera lo que decidiera un juez, su madre iba a morir por segunda vez, y yo era la que llevaba la pala. El juzgado de primera instancia huele a roble viejo y a polvo de radiador, y el ventilador del techo ha hecho un clic en cada tercera rotación desde probablemente la transición. El juez Herrero presidía. En los bancos se sentaban un puñado de personas del pueblo que habían decidido que sus recados podían esperar. Y en la segunda fila, con su blusa planchada, estaba sentada Marta con las manos entrelazadas, la espalda recta, observándolo todo. Carmen subió al estrado vestida de gris paloma y durante 40 minutos ofreció la mejor actuación de su vida. Había estado enferma. Se tocó la clavícula al decirlo, dejando que la palabra hiciera su propia insinuación. Había buscado ayuda. Se había estabilizado. Había intentado durante años encontrar el camino de vuelta a sus hijos. Y luego, con la barbilla temblando exactamente en la frecuencia correcta, me miró en la mesa de los demandados y le contó al juez Herrero la historia que yo había oído armarse durante meses. Su hermana pequeña siempre había querido lo que ella tenía. Su hermana pequeña había acudido a ella en su peor momento, ondeando dinero, hambrienta de una familia propia. Me pagó para que desapareciera, señoría, y cuando me negué a mantenerme alejada, me amenazó. Esa firma que siguen mostrándole a todos no es mía. Lloró entonces, con cuidado, con el pañuelo flotando. Vi a la gente en los bancos inclinarse hacia ella como las plantas hacia una ventana, y comprendí, con una especie de calma científica, que realmente podría ganar esto. Sangre en la primera fila, lágrimas en el estrado, y una sola firma que ella había decidido simplemente no reconocer, apostando a que un notario a domicilio de hace 11 años bien podría ser un fantasma. Velasco se volvió hacia el juez Herrero con la satisfacción de un hombre que concluye su caso a 1 centímetro de la línea de meta. Y luego miró a mi abogada, y las palabras salieron de él como una puerta que se abre a una caída libre. Su testigo, Elena, me guió primero a través del inventario honesto. La orden de custodia, los registros escolares, los expedientes médicos, 12 años de mi firma en la línea de los padres de la vida de un niño. Luego, Velasco tuvo su turno y se acercó a mí agradablemente. De la forma en que te acercarías a una tarta que tienes intención de tirar al suelo. ¿No es cierto que a usted le costó tener una familia propia, que localizó a su vulnerable y afligida clienta a través de un investigador privado, que discretamente cambió dinero de manos, construyó cada pregunta un ladrillo más alto, y luego colocó la última con el florilegio que se había estado guardando durante todo el juicio? ¿No es cierto, señorita Navarro, que se compró a sí misma 3 niños por 15.000 euros? El ventilador hizo clic. En algún lugar detrás de mí, la cremallera de un bolso se quedó quieta. Miré a Marta en la segunda fila, mi niña en su blusa planchada, quien me había dicho en una mesa de la cocina a medianoche que dejara de protegerla de su propia vida. Luego miré al juez Herrero y escuché a mi propia voz salir nivelada, la voz que uso cuando los hornos están en llamas y entrar en pánico es un lujo. No, señor. Y me gustaría presentar algo como prueba. Velasco se opuso por principios. Elena ya estaba ante el estrado del juez con la lista de pruebas donde había estado durante semanas. Prueba 14 de la parte demandada, revelada, descrita, peleada en 2 mociones que Velasco había perdido. El original sellado por acuerdo hasta que se ofreciera a través de mi testimonio. El juez Herrero les hizo señas para que pasaran del temporal de abogados y me dejó hablar. Es un sobre, señoría. Tiene 11 años.
Lo sellé en un hostal a las afueras de Torremolinos el día que mi hermana firmó ese consentimiento, y lo he mantenido sellado desde entonces, por lo que les costaría a 3 niños leerlo. El agente judicial lo llevó arriba, y la sala vio su viaje como si estuviera iluminado. Busqué la cara de Carmen mientras se movía. Se había puesto del color de la masa sin hornear. Durante 11 años había confiado en mi silencio. Estaba viendo cómo se cerraba la cuenta. Me pidió 1 hora, le dije al juez, pero no solo a él. Yo le di a sus hijos 12 años. El resto de esa historia está en sus manos. Ahora, el juez Herrero es un hombre corpulento con gafas de lectura en una cadenilla, y abrió mi sobre con un abrecartas, sin prisa, de la forma en que los jueces hacen todo. 3 cosas salieron sobre su estrado. La primera fue el consentimiento notariado. El sello original en relieve firmado en tinta azul mientras un notario y yo observábamos. El gemelo de la copia que Velasco había pasado meses llamando falsificación. La segunda fue el recibo de una transferencia bancaria fechado la misma semana. 15.000 euros sacados de una cuenta de ahorros etiquetada con mi propia y optimista letra de otra vida pasada, Escuela de Hostelería. La tercera era una sola hoja de papel de cartas de hostal, y lo vi leerla, y conocía cada bucle de la caligrafía que estaba leyendo, porque la había leído 10.000 veces antes de pegar la solapa. ¿Quieres papeles? 15.000. Y firmaré lo que me pongas delante. No vengas a buscarme otra vez. Diles que estoy muerta si es más fácil. Sé. La sala de vistas estaba en silencio, pero los juzgados a menudo están en silencio. Esto era diferente. Este era el silencio de un hombre detrás de un estrado, leyendo la lista de precios de una madre. El juez Herrero la leyó 2 veces. Vi que sus ojos volvían a la parte superior y bajaban de nuevo, más lento, como si las palabras pudieran comportarse mejor en una segunda pasada. Luego se quitó las gafas de lectura, las dobló y miró a Carmen durante un largo momento, y ella miró la señal de salida. Y luego me miró a mí, y el juez Alberto Herrero, con 22 años en el juzgado en esa provincia, hizo su pregunta en la sala más silenciosa de toda Castilla. Señorita Navarro, ¿ellos lo saben? El ventilador hizo clic. En la segunda fila, mi hija, voy a llamarla así ahora, me lo había ganado para entonces, se inclinó hacia adelante. Aún no, dije. Sostuvo mi mirada, y algo pasó entre nosotros. 2 personas que conocían el peso del papel. Luego suspendió la sesión para el almuerzo, ordenó que la prueba entrara en el registro, y dijo en voz baja que la tarde podía esperar hasta que la familia hubiera tenido su hora. Hay una sala de reuniones en el pasillo de los juzgados, con una mesa coja y una ventana pintada y atascada, y ahí es donde mi familia sucedió de verdad, más que en ningún tribunal. La señora Domínguez trajo a Hugo y Lucía en coche desde el colegio cuando llamé. Marta ya estaba allí, con los brazos cruzados, yendo de un lado a otro. Los senté a los 3 y puse copias de todo sobre la mesa coja, boca abajo, con mi mano plana encima. Y luego pagué la factura de la que había estado huyendo durante 11 años. Les hablé del portapapeles y de urgencias, de un niño al que le silbaba el pecho y de una tía que legalmente no existía. Les hablé del investigador privado y del hostal a las afueras de Torremolinos y de los papeles en la mesita y de las postales en blanco en el cajón de los trastos. 1 al año, cada junio, con nuestra dirección en su bolsillo todo el tiempo. Les dije que su madre pidió dinero para firmar y que yo lo pagué, 15.000 euros, mi escuela, mi algún día. Y les dije por qué nunca lo había dicho. Porque tenía miedo de que hicieran las matemáticas que una mentira puede hacer en la cabeza de un niño y concluyeran que habían sido comprados, que eran una adquisición, que el amor con un recibo detrás no es amor. Luego di la vuelta a los papeles y dejé que leyeran el papel de cartas porque iban a escucharlo en la transcripción de un juzgado algún día, hiciera lo que hiciera.
Diles que estoy muerta si es más fácil. Lucía hizo un sonido que escucharé por el resto de mi vida y se derrumbó sobre Hugo, quien la abrazó y miró fijamente a la pared con la mandíbula tensa. Y Marta lo leyó de pie 2 veces, luego lo dejó en la mesa y me miró. Me dejaste pasar 12 años preguntándome qué había hecho mal. En voz baja, sin gritar. El grito habría dolido menos. Lo sabías y me dejaste con la duda. No me defendí porque tenía razón y porque finalmente comprendí el fallo en la viga de carga. No solo los había estado protegiendo a ellos, me había estado protegiendo a mí. La versión de mí que nunca tuvo que ver sus caras hacer lo que sus caras estaban haciendo ahora. Traté la verdad como si fuera mía para cargarla. Les dije a los 3, era vuestra, lo siento. Hizo falta un juzgado para hacerme valiente. Luego deslicé las copias a través de la mesa coja hacia Marta, todas ellas, y puse la decisión donde debería haber vivido todo el tiempo. Tú decides cuándo los pequeños leen el resto. Tú, no yo, no un juez, no ella. Lucía se secó la cara con la manga y preguntó la única cuestión que quedaba en el mundo. ¿Alguna vez quisiste devolvernos? Y yo dije, ni por una hora. La sesión de la tarde duró 40 minutos, y el caso de Carmen murió en silencio en una mesa, de la forma en que el papel mata las cosas. Con el consentimiento original como prueba, el sello de un notario en el documento y el perito calígrafo del juzgado en espera, la acusación de falsificación ya no era simplemente débil. Era perjurio con pista de aterrizaje. Velasco lo vio. Los abogados pueden oler las primas de sus propios seguros de negligencia. Después de una conferencia en susurros, su clienta retiró la acusación de falsificación del registro y reconoció que la firma era suya, lo que significaba reconocer la nota, lo que significaba reconocer el precio. El juez Herrero denegó la petición desde el estrado. Hizo un fallo de abandono. 12 años, dijo, sin una llamada telefónica, €1 o una tarjeta de cumpleaños. No es una enfermedad ni un distanciamiento. Es una decisión que se renueva a diario. Dijo la palabra decisión como un mazazo. La impugnación del testamento cayó con ella. No puedes afirmar que tu madre fue envenenada contra ti cuando tu propia caligrafía está en el expediente explicando exactamente cómo llegó a ser así. Y miró a mi hermana durante un largo momento, y le dijo que el juzgado rara vez había visto a un progenitor mejor servido por la tutora de sus hijos, de lo que ella había sido al precio que ella misma pidió. Sin prisión, sin esposas. La vida no te da esa escena, y yo ya no la necesitaba. En el pasillo después, Carmen pasó junto a nosotros con Velasco unos cuidadosos 3 pasos por detrás. Disminuyó la velocidad cuando llegó a Marta. Mi niña estaba muy erguida, manteniendo la postura de su abuela y mi planchado, y miró a su madre de la forma en que miras a una tormenta que se aleja. La boca de Carmen se abrió, y fuera lo que fuera que tenía dentro, se lo tragó. Se volvió hacia mí en su lugar. Y por 2 segundos, la actuación desapareció. Y era solo mi hermana, cansada, con 43 años, sosteniendo un bolso con ambas manos. Siempre fuiste mejor guardando cosas que yo, dijo ella, incluso a ellos. Luego salió por las puertas dobles hacia la luz de junio, y los 3 niños la vieron irse, y ninguno de ellos movió un pie en su dirección. El clic del ventilador fue más fuerte que su adiós. 6 semanas después, con el fallo de abandono en los libros y la bendición de Diana Vargas en el expediente, Elena presentó la demanda para privar a Carmen de la patria potestad e iniciar los trámites de adopción de Hugo y Lucía. Nadie se opuso, nadie compareció. Las notificaciones certificadas volvieron firmadas por un extraño en una oficina de correos de Las Palmas. Marta cumplió 18 años aquel octubre, lo que significaba que había quedado fuera de toda la cuestión por edad. Hasta que se sentó a la mesa de mi cocina un domingo por la noche, deslizó un papel impreso hacia mí y dijo,
Presenta uno por mí también. Adopción de mayores de edad. Existe. Ella lo había investigado por sí misma, de la forma en que investiga todo, con 16 pestañas abiertas. Y cámbiame el apellido de paso, dijo. Y luego, porque vio mi cara, se miró las manos y lo terminó. No eres solo la que se quedó, Tere. Eres mi madre. El papeleo solo llega tarde. El papeleo llegaba 12 años tarde, y lo firmé de todos modos, y no logré hacerlo con buen pulso, y nadie en esa mesa me lo echó en cara. La caja gris vive en la encimera ahora, sin llave, casi vacía. Los originales pertenecen a un expediente judicial en la capital de provincia, y las copias pertenecen a Marta, quien las guarda donde su hermana no pueda tropezar con ellas todavía, y le pregunta a la terapeuta de Lucía, no a mí, ¿cuándo podría llegar el momento? Esa fue su decisión. Ya no nos guardamos las verdades de los demás en esta casa, solo nos guardamos los unos a los otros. En junio, llegó una carta dirigida a los 3 niños con letra redondeada, Matasellos de Las Palmas. No la abrí, no la filtré, la dejé en la mesa de la cocina con las facturas, les dije qué era y salí de la habitación. Y, a través de la puerta, los escuché a los 3 decidir juntos. Voces bajas. 3 niños más sabios sobre su madre de lo que yo les permití ser. La pusieron en el cajón de los trastos, con las postales en blanco y la caja de lazo aún envuelta de la cafetería, sin abrir. Tal vez, algún día, su decisión. Me pidió 1 hora hace 12 años en un porche que sigo barriendo cada mañana. Su hora finalmente ha terminado. Y los niños ahora lo saben todo. Y todavía están aquí. Si te llevas una cosa de mis 12 años, que sea esta. La sangre puede decirte de dónde vienes, pero son las personas que se quedan, las que aparecen a las 4 de la mañana con un nebulizador, las que te dicen la verdad, incluso cuando les cuesta la versión de sí mismos que más aman. Esas son las que te dicen a dónde perteneces. La familia no es el nombre en tu certificado de nacimiento, es el nombre en 4000 fiambreras. Es quien sigue de pie en la cocina cuando cada par de faros ha pasado de largo. Esa es mi historia. Una caja gris, un sobre sellado, una pregunta de un juez. Ellos lo saben, y la hora más larga que mi familia jamás vivió. Si alguna vez has sido el que se quedó, el que lo cargó todo en silencio, cuéntame tu historia en los comentarios, porque alguien ahí abajo necesita leerla esta noche. Suscríbete a Historias de Drama Tranquilo antes de irte. Hay más mujeres silenciosas aquí fuera, y hemos terminado de estar calladas.